Hola queridos amigos, bienvenidos a otro capítulo de Contracara aquí por TLB1, toda la verdad primero. Agradecemos a los que nos siguen, nos difunden, nos acompañan, muchas gracias. Agradecemos también a los que colaboran con TLB1 para que podamos seguir en el aire, poder transmitirles como siempre hacemos toda la verdad. Llevamos 12 años ininterrumpidos a pesar de la censura, de golpes y cierres de cuentas, y seguimos tratando de llevarles como siempre toda la verdad. Estamos transmitiendo a través de nuestra página web www.canaltelev1.com, debajo de este programa las redes sociales que mantienen en contacto, y ponemos el programa como siempre bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América, que le pedimos con la Virgen de Luján nos proteja de los enemigos ocultos, de los enemigos abiertos, y nos guíe por el camino del bien, de la verdad y de la belleza. Lo pedimos también a través de esta oración: María, Madre de Gracia, Madre de Piedad y de Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Programa de hoy, vamos a tocar un poquito de lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con nuestro querido Carlos José Haga, licenciado en Ciencias Políticas, experto en energía, escritor de La Maldición Argentina, verdaderamente un talento, que tenemos semanalmente programas sobre temas muy interesantes y consideramos que la población debe saber, ¿no?, especialmente la verdad. Este programa vamos a tratarlo sobre la jurisdicción extranjera en contratos. Ustedes saben que desde el gobierno de Carlos Saúl Menem, en el momento de las privatizaciones y todo, se llevó a todos los litigios a dar jurisprudencia, o por lo menos litigar en caso de que hubiera algún tipo de desaveniencia en tribunales internacionales. Antes se hacía todo en tribunales locales. Desgraciadamente todo eso empezó a ocurrir y desde ahí en adelante todas las tratativas que hay en las privatizaciones con empresas concesionadas internacionales, con inversiones, entre comillas, en nuestro país, han terminado, por supuesto, en tribunales internacionales por litigios de los cuales un gobierno decidía expropiar todo y volverlo al Estado, o gran parte al Estado. Bueno, ya lo han hecho, ¿no es cierto?, con la venta pusilánime de Repsol y después la privatización de Repsol, lo mismo con Aerolíneas, con Iberia, y después la privatización de Aerolíneas, se hizo con Aguas Argentinas de Francia, ¿no es cierto?, y después volvió a litigarse. Y todo eso nos conllevó a los grandes juicios en la CIADI, ¿no?, este lugar de disputa internacional, y a veces en tribunales internacionales. De hecho, muchas de los juicios que se han denominado, ¿no es cierto?, en este último tiempo, es que el presidente Milei determinó que el gobierno de de Cristina Kirchner, con ministro de Economía Kicillof, y otros en esa época habían llevado al Estado a perder juicios por 41.000 millones de dólares. Por supuesto que siempre se ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el ojo propio, ¿no es cierto? El caso del gobierno de Milei lleva 7, 8, casi 10 meses de gobierno. A los 7 meses ya Argentina tenía una deuda interna superior a los 72.000 millones de dólares, sin contar que no hubo producción, el aumento de la deuda externa, etcétera, 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 que es una constante en la política económica, la política gubernamental argentina desde el golpe de Estado de 1976. Vamos a tocar un poquito estos temas que tienen que ver con la jurisprudencia, especialmente con el tema de privatizaciones y el caso de, ¿no es cierto?, de accionistas, todos estos fondos buitre, ¿no?, como hemos visto el caso de YPF, ¿no?, recientemente, y otros. Vamos a tocar estos temas y invitamos, por supuesto, a los que quieran sumarse, contar, comentar o proponer algún tema a través de nuestra correo electrónico, que es proyectoargentino@yahoo.com, proyectoargentino@yahoo.com. Bueno, ahora vamos directamente en conexión con Carlos José Haga, licenciado en Ciencias Políticas y experto en estos temas. Gracias, Carlos, por recibirnos. Gracias, Carlos José Haga. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás vos? Gracias a Dios, todo bien. Bueno, muy atento con este tema que vas a presentar, y seguramente algunas preguntas que yo te haga
en relación a toda esta cosa que se viene dando obviamente desde el gobierno de Carlos Menem, si no me equivoco. No sé si eso se hizo también en el gobierno militar en el gobierno militar con Martínez Dios. ¿Se hizo lo mismo? Yo entiendo que no. Bien, yo entiendo que Eh, tampoco. sí. Pero Pero por eso pasó lo que pasó en la época Menem. claro, tal cual. El origen de todas las batallas, como se dice vulgarmente, o la madre de todas las La batallas. madre de todas las batallas, es tal No, cual. no, no, no desde el punto de vista nuestro, Ajá, sino desde el punto de vista de los que tenían en aquellas épocas, estamos sí, hablando de 1990, sí, hace muchos años ya, tenían los bonos que le llamaban basura. El bono basura era el papel típico de la deuda de los países periféricos como nosotros. Es decir, en general no tenían ninguna cláusula como los que tienen ahora en muchas cosas, no solo en los bonos, sino en los contratos de inversión, en la compra de acciones inclusive. Por eso las compañías se esfuerzan tanto en cotizar en la bolsa de Wall Street, para poder tener entonces la jurisdicción extranjera y así recibir inversores directamente bajo esa ley. O sea, cuando los bonos basura llegaron al extremo de valer el 10%, es cuando aparece el fenómeno Menem-Cavallo y les dice, básicamente lo que salió, lo que se hizo, es, bueno, mire, yo les voy a tomar el bono basura como si fuera un bono al 100% verdadero de los buenos, pero con esa plata ustedes se van a comprar todas las empresas públicas, se van a comprar YPF, se van a comprar Agua Energía, Segua, en fin, y muchos otros bienes que el Estado estaba rematando. Entonces el secreto de todo ese... Por eso cuando uno ve cuánta plata recaudó el menemismo a través del proceso de desguace y venta de prácticamente todo lo público, la cifra no es demasiado grande. Y la cifra no es demasiado grande porque se recibieron todos esos papeles. Entonces se convirtió en una especie de negocio secundario. hay que aclarar, tal vez me ayudas en la memoria, ¿no? Pero cuando se hizo todo el proceso de concesiones y privatizaciones, se les permitió a las empresas que compraban bienes públicos o concesionaban los bienes públicos pagar 30% al contado y 70% en papeles de deuda. ¿Qué es lo que está diciendo? Los papeles de deuda no tenían valor. Exactamente. Según cuenta Julio César González, el secretario legal y técnico de María Estela Martínez de Perón, decía de que se hizo un valor de libro en todos los bienes del Estado. El valor de libro le dieron, ¿qué es lo que vale todo? Bueno, todos vamos a ponerle $1 millón de millón, ¿no es cierto?, de dólares, $1 billón de dólares. En dólares, millón de millón nuestro, no norteamericano. Y en eso se pagaba el 70% en papel de deuda, sin valor obviamente, 10%, y el 30% contado. De hecho, bueno, con eso se vendió, y de lo que se suponía que tenía que entrar $1 billón de dólares en números reales, entraron en realidad 26.000 millones de Exacto. dólares, de Es los cuales correcto. el 70% eran papeles de deuda y el 30% era al contado, en dinero Es físico. correcto. Es Ahora, exacto eso. entonces entraron en número real 9.000 millones de dólares por toda la venta y concesión de las empresas públicas. Claro, claro. Y se generó una especie de mercado secundario, Sí, porque había muchos tipos de organizaciones, no existían estos fondos como los conocemos ahora, como los fondos buitres, como BlackRock, Blackstone y todos los otros. En esa época eso no existía. Entonces existían tenedores de deuda que bien podrían ser bancos, a veces particulares, a veces una cosa parecida a los fondos de pensión o las AFJP de otros países. Había eso. Con esa gente no iba a venir a comprar empresas públicas, pero se generó un mercado secundario de gente que le quería sacar esos papeles que para ellos eran bonos basura, que cotizaban apenas al 10%, quizá por un 15% se llevaban todos los papeles y se convirtió en un negocio juntar papeles de la deuda argentina para quedarse después con las compañías. claro. Esto es lo que pasó.
¿no? Ahora, fue la primera vez en que se convierte todo ese papelerío en bienes. En bienes. Y el objetivo era para que esos papeles, porque vos imaginate que si hubiera sido declarado bono basura y entrado en default, vos comprabas la deuda por menos del 10%. Exacto. ¿La comprabas? Seguro. La comprabas. Ese crimen en América Latina lo cometió un solo presidente, que fue Fujimori. Claro. Fujimori en secreto contrató un agente en Estados Unidos, creo, y compró la deuda del Perú, así a título de valor basura. Claro. La llevó a Perú, hizo un acto en la plaza principal y les prendió fuego a los bonos, para que el pueblo viera que se había terminado la deuda. Bueno, después se terminó Fujimori. Claro. Pero por lo menos el Perú se quedó sin esa deuda abultada que... Se quedó sin esa deuda. Perú levantó cabeza con eso. Claro. Por eso siempre tienen buen recuerdo algunos peruanos de la época de Fujimori, porque claro, se liberó de ese peso tan terrible que significaba el endeudamiento constante, ¿no? Seguro. Pero lo hizo, según esta gente, con una especie de maniobra, llamémosle desleal. Yo la encuentro muy patriótica, pero sería desleal desde el punto de vista de él. Eso fue lo que pasó. Ahora, este juego de los bonos y los títulos para comprarse compañías también se aplica a la restatización, por ejemplo, de YPF, que ese es el tema que también ha circulado cuando se pierde este juicio por 16.000 millones de dólares por una fracción de las acciones de YPF, ¿no? Ahora, lo más curioso de todo eso es que cuando se restatiza todo el YPF también se emiten bonos para comprarle la parte a los españoles. Y estos bonos que se emiten no se emiten por el total de la empresa, sino por un 51%, que en ese momento valía en bolsa, estaban cotizando 5.000 millones de dólares toda la empresa, en ese momento. Sí. O sea que era, en vez de 2.500 millones de dólares, que sería más o menos la mitad de los 5.000, según como se valore, ¿no? Se tendría que haber hecho bonos por ese valor. Sin embargo, se imprimieron bonos por 20.000 millones de dólares. Ah, mira. Y se le pagaron con esos bonos a los españoles. Esto es lo que dio lugar al juicio de Petersen, porque es el fallo de los 16.000 millones de dólares, porque casualmente Petersen es el que recibió gratis un 25% de la empresa por parte del kirchnerismo en ese momento, muy vinculado el Petersen a Néstor Kirchner, parece que había un interés de tipo cruzado en esto. Entonces le dan el 25% de la compañía a ser repagado con utilidades de la propia compañía. Pero había una formalidad, que en caso de que la mayoría la tomara alguno, tenía la obligación de convocar a una asamblea y ofrecerle a la otra parte. Bueno, era toda una formalidad que normalmente algunos estatutos de empresa tienen. Acá casualmente se olvidaron de cumplir esa formalidad y entonces le dio lugar a un derecho adquirido al grupo Petersen para quejarse en los tribunales internacionales, porque esto sí ya tenía cláusulas internacionales. A quejarse porque resultó afectada por la violación, desde que YPF cotizaba en la bolsa, y por eso no se compró el 100% de YPF, sino el 51%. Claro. Ahora, ya al momento de hacerse esto, el segundo inversor privado del 49% que falta es BlackRock. Ah, mira. Tomemos nota, ¿no? Sí. Carlos, una pregunta en esto, ¿no? Porque cuando le compran, le sacan, le expropian, no sé qué termina siendo con Repsol, ¿no? Que se había apoderado de YPF, y le dan el 25% a Eskenazi, que no paga nada a Eskenazi, sino que le regala el kirchnerismo primero un porcentual y después termina siendo el 24, no sé cuánto % de la empresa, sin poner un centavo. Se pagaba con las ganancias que diera YPF. Pinche negocio, ¿no es cierto? Es como que te regalan una empresa a vos y te diga, bueno, mira, no la pagues, sino que cuando gana se autopaga. Ese claro. 25% de Eskenazi. Y si pierde tampoco hay que poner nada. Claro, tampoco hay que poner nada porque, bueno, siempre da pérdida. Siempre gana.
de esa área. Siempre ganás. Siempre ganás. Si Ahora, ese 25% de Eskenazi, ¿es el que termina en las manos de Petersen? Eso es lo que termina en manos de Petersen, sí. Que era Eskenazi. Y Petersen y Eskenazi no recibió... Sí, perdóname, pero Eskenazi... Sí. Nos estamos superponiendo. Le vende al fondo Buford el derecho adquirido para hacer juicio. Ah, mira. Ahora, ese Eskenazi, ¿qué recibe a cambio de darle eso a los Petersen? ¿Cómo que recibe? Recibe mucho dinero porque Buford le pagó por eso. ¿Se sabe cuánto? Yo no sé cuánto y creo que no debe ser una cosa muy pública, pero le debe haber pagado bastante. De los 16 mil millones de dólares que ganó en el juicio, hay que ver cuánto termina cobrando, pero cuando termine de cobrar, algo seguramente dentro del contrato debe estar para los que le vendieron eso, porque le vendió el derecho a litigar. Claro. Ahora, si el grupo Eskenazi, pero para que Eskenazi le dé a Petersen, ya Petersen le tenía que haber pagado algo a Eskenazi. No, Petersen y Eskenazi son la misma persona. Y esos son los que la compañía le venden... Petersen y la compañía Petersen que adquiere las acciones de YPF es una compañía creada en un paraíso fiscal 2 meses antes de que le dieran el 25%. Bien, y ese 25% es el que le venden a Bulford. No, ellos le venden el derecho a litigar por el 25% de las acciones. O sea que si litigaban y ganaban, todos cobran. Todos cobran, sí, siempre cobran, sí. ¿Y si no hubieran litigado? Y si no hubieran litigado, hubieran tenido parte de los bonos y se hubieran vendido los bonos. ¿Y eso sería el número cuánto? ¿Tenés idea? Y un 25%, no sé si le tocó un 25% en esa repartija, pero pongamos que le hayan dado más de $1.000 millones, $2.000 millones, algo así, lo mínimo. Claro. 1.000 millones, para 2.000 millones. Todavía faltaba, consideremos que esa parte de las acciones todavía no habían sido pagadas en su totalidad porque faltaban años de utilidades para poder llegar a cubrirlas. Entonces estaban como medio más en manos de Repsol que del grupo Eskenazi. O sea que el grupo Eskenazi tiene que haber sido una parte de ese 25% el que habría pagado con las utilidades de YPF. Claro. Entonces quiere decir que estaban todos confabulados para que en el juicio se ganara por 16.000 millones y no llevarse 2.000, sino repartir 16.000 entre dos grupos. Exactamente, eso es lo que va a pasar al final de todo este juicio, sí. Saltó 8.000. Y... Claro, entre Buford y lo que queda del grupo de Eskenazi. Ahora, nosotros somos los hijos del pato de la boda, porque si el kirchnerismo le regala de una empresa pública a un grupo, ese grupo le permite a otro que litigue vendiéndoselos o por lo menos el derecho a litigar y se lo gana, pero entonces, ¿cuánto está mordiendo el kirchnerismo en todo esto de un lado y del otro? Yo no lo sé, porque en realidad hay una parte de lo que vos dijiste que no es exacto. Vos decís, le dio una parte de una empresa pública. No. El kirchnerismo, para decirlo más correctamente, Néstor Kirchner presionó a Brufó, el español, o a Repsol, para ser más concreto, sí, para que se diera a Eskenazi una parte de lo que ya tenía comprado en la época de Menem. Está. Eso está en el origen del gobierno de Néstor Kirchner. O sea, cuando llega Néstor Kirchner, intenta cambiar la relación de fuerza dentro de la compañía. La compañía en ese momento estaba dominada por los españoles, más los inversores internacionales, etc. Eso fue lo que pasó. Hasta que vino el negocio de vaca muerta, digamos, empezó a hablar de eso, convencieron a Cristina Kirchner de que ahí había una Arabia Saudita para sacar inmediatamente, y entonces se produce toda esta escalada donde terminan expropiándole la compañía. Ahora, mucho antes que eso había ocurrido, más o menos en el 2003, había ocurrido la cesión de parte de Repsol de una parte de sus acciones a Petersen. Claro.
y se presentó como un acuerdo de partes privadas, pero se sabe bien que fue bajo presión política. Claro. ¿Repsol también litiga contra el Estado argentino? No, Repsol no litigó, porque Repsol teóricamente cobró toda su parte. Está, y se apartó. Además, Repsol no iba a ser una opción para evitar irse. Era una opción para los otros accionistas, dentro de los cuales estaba Petersen. Claro. Y eso entramos... Tampoco litigaron ni BlackRock ni el resto del 49% que falta, ¿no es cierto? Los otros accionistas tampoco litigaron. Y es más, hasta se presentaron en los juicios a favor de la Argentina en eso. Claro. ¿Qué valor tiene YPF? A ellos no les importaba Petersen, para nada. No era su tema. Me imagino. ¿Qué valor tiene YPF? ¿Qué valor? Sí, YPF. En este momento se calcula 9.000 millones, una cosa así de dólares. O sea que el juicio es casi una empresa, 2 empresas. El juicio de 2 empresas más lo que pagamos serían 3. Esa es más o menos. Ahora yo acá quiero hacer una acotación que es importantísima, me parece a mí, políticamente hablando. Sí. Y es que el Congreso votó la reestatización en realidad es una reestatización parcial, porque es el 51%. No es una nacionalización total, como hemos visto en otras épocas de la historia argentina. Esta es una estatización parcial de un porcentaje de acciones, mayoritario en este caso como para tomar la decisión. Pero que el Congreso votó 208 a 32 y hubo 5 abstenciones. Entre los que votaron en contra de la estatización del 51% estaba la gente del PRO. Pero esa gente del PRO que votó en contra de que se privaticen porque estaba en una cuestión de principio de acuerdo a su ideología, cuando llegó la hora de emitir bonos, ahí está la cosa, no solo los respaldó, sino que estuvo de acuerdo en que se hiciera bajo jurisdicción extranjera. Increíble, ¿no? Y para eso yo quiero citar para la gente que lo quiera buscar, porque es un poco denso para hablarlo ahora o leer partes ahora, el diario de sesiones, que la pueden encontrar en internet, del 8 de marzo del 2015, de la Comisión de Finanzas, así si lo buscan con ese nombre lo van a encontrar, donde ahí se expone claramente el tema de cómo hacer este tipo de bonos con jurisdicción extranjera y demás. Y lo curioso es que ahí se menciona a los economistas, tanto de uno como de otro partido de los que estaban en ese momento, y de los 2 candidatos, porque había sido, acordate que fue Macri contra Scioli y toda esa cosa, ¿no? Y decía, como todos dijeron en esta reunión, lo dice el presidente de la comisión, como todos dijeron, y los menciona los economistas, dijeron que todos iban a hacer más o menos la misma política, y entonces el país votó 89%, 90% por esta línea, entonces lo que hay que hacer es esto, hay que hacer los bonos bajo jurisdicción extranjera, y ya está, estamos todos de acuerdo, pum, y así seguimos. O sea, se aprobó de esa manera. Claro, ahora entiendo. ¿Ese es el único caso de empresas o la mayoría de todas las empresas están en las mismas condiciones, digamos, de litigar en tribunales internacionales? Ahora metiste el dedo en la llaga. No digo en el ventilador, pero en la llaga seguro. En la era Macri se firmaron, ahora se va a enterar la gente de cosas, se va a descubrir acá en este momento se va a descubrir algo que para la gente es un misterio. Sí. ¿No? En la era de Macri, y esto no lo conté yo, lo contó el secretario de Energía que acaban de echar en el Congreso, cuando fue a rendir cuentas y una serie de cosas, dio esta información. Se firmaron 200 contratos en la era de Macri, ¿no? Energéticos, estoy hablando de la parte que más conozco. 200 contratos, que más o menos alcanzan al 70% de la energía contratada por Camesa. O sea, la que tenemos hoy todas funcionando, gran parte son en base a esos contratos, porque esos contratos son de plantas de distinto tipo, algunas plantas fueron renovadas, otras fueron para reemplazar potencia vieja, etcétera, etcétera. 200 contratos. Y vino a salir el tema estos días con
este muchacho que se tiró de un balcón en un hotel en Palermo, el británico Liam Payne, porque junto con él o alrededor de él, ahí apareció un tal Norer, que viene a ser un caso parecido al de Lázaro Báez, que era el chofer de Nicky Caputo, que en esa época, además es socio del actual, era socio de los Panama Papers, figura como socio del actual ministro Caputo, no de Nicky, que es el tío, ¿no? Sino del actual, donde había aparecido como un inversionista en estos 200 contratos. O sea, estoy hablando del chofer que genera una empresa 2 semanas antes de que empiecen las licitaciones, y bueno, y se liga cuatro empresas generadoras. Este tipo, sin tener un peso, ¿no? Porque recordemos que era el chofer de Nicky Caputo, no era otra cosa, ¿no? Y se convierte en accionista principal de una compañía que se llama Stoneway. Fíjense una cosa curiosa, Blackstone, BlackRock, Stone, todo piedra, no siempre la palabra piedra aparece en todos lados, sí, porque son cosas que tienen alguna vinculación. Increíble. En el origen, por lo menos. Tienen alguna vinculación. Todo esto aparecieron estos 200 contratos. Estos 200 contratos se pactaron con una tarifa enorme, en dólares, fija y en dólares, fijando un 85% de ganancia. Es decir, la razón del brutal tarifazo que nosotros estamos soportando en este momento son ese 85% de ganancia fija que tenían esos 200 contratos y que al pegarse la devalueta que se pegaron, significó un incremento brutal en el precio de las tarifas de la electricidad. Es decir, es como un cepo donde nosotros no hay. Por eso la gente dice, ¿cuánto es el costo al final de la energía en la Argentina? Espera, no, el costo de la energía en la Argentina, como yo siempre discutí, es una cosa muy distinta, porque según el lugar, según el momento, según la planta, tendría que darnos una cosa razonable. Pero nunca nos va a dar nada razonable si tenemos unos 200 contratos colocados con un 85% de ganancia, que por supuesto una ganancia normal sería del 10% y una ganancia extraordinaria sería del 15%. Pero el 85% es una monstruosidad. Entonces nosotros tenemos el combustible, la planta, los créditos por la planta, tenemos todo eso y además un 85% de ganancia asegurada en dólares en el contrato que tienen con Gamesa, que es decir, con el Estado. Eso lo hizo en su momento Macri. Es la causa de todo el tarifazo. Porque si no tuvieran esos 200 contratos, la tarifa estaría costando la mitad de lo que está costando en este momento. Claro, claro. Por eso digo, la gente va a descubrir el misterio de la pregunta misteriosa. ¿Por qué la energía subió tanto? Claro. Subió tanto porque están estos contratos y estos contratos tienen la cláusula, porque ya fueron a quiebra. Y cuando fueron a quiebra, en el 2021, ¿quién se quedó con todo? BlackRock. Claro. Entonces ahí los bonos fueron todos comprados por BlackRock y otros parecidos, Vanguard, los de siempre, ¿no? Sí. El club de los de siempre. Pero ahora quiero hacer una paréntesis en el tema. Esto mismo que sucede con empresas, llamémosle semipúblicas, porque en realidad son empresas privadas explotando concesiones públicas o la energía, también ocurre, como vimos en el video anterior, que la economía está tan altamente concentrada que con un puñado de compañías prácticamente equivale a la mayor parte de la actividad en los alimentos, en el aceite, de todo lo que vimos la vez pasada. Estos grupos se fueron posicionando comprando acciones de todas esas compañías. Y entonces ahora esas acciones también, en caso de que pase algo, están con esa cláusula. Entonces fácilmente cuando llega el momento se hacen juicios, ya sea contra el Estado argentino, en el caso porque Gamesa no le pagase o se nacionalizara la electricidad o se fijaran tarifas en pesos, como se hizo en algún momento, se volviera al régimen especificado o alguna cosa por el estilo, ahí tendrían derecho a ir a hacer juicio en un terreno que no es la justicia ordinaria argentina, sino que son los tribunales de Nueva York o de Gran Bretaña. Y lo que más es curioso, que muchas de esas cláusulas que yo he leído no son una sola opción, es a elección del accionista.
O sea, tiene 4 o 5 opciones. Puede ir a Nueva York, puede ir a Gran Bretaña, puede elegir un árbitro de otro tipo, que si hay 4 o 5, puede hacer un acuerdo de partes con un intermediario. Es decir, hay un montón de opciones, pero no las tiene el Estado argentino. Las opciones son únicamente por parte del privado. Claro, tremendo, tremendo. Me gustaría, por supuesto que de esos 200 contratos estás hablando solamente de un rubro, energía. No quiero imaginar. Estoy hablando únicamente de electricidad, sí. Claro, si tocáramos otros, ¿no es cierto?, rubros que también han sido concesionados con cláusulas similares, o el caso de la agua, el caso de aerolíneas, tantos otros casos que fueron, ¿no es cierto?, y que se los utilizaba como un símbolo de nacionalismo, ¿no? Entonces decimos, bueno, las queremos todas para nosotros y en realidad terminamos en juicios tremendos porque los propios accionistas o los privados terminaban litigando en juicios internacionales, sea a través de CIADI u otros, ¿no? Otros tribunales. Claro, y te explico por qué. Porque vos estamos haciendo una hipótesis, ¿no? Ponele que vos tengas un problema público, digamos, de política pública, como llamarlo por así, con la empresa que produce mayormente el aceite. No la quiero nombrar porque no es específica como para ponerla de mal ejemplo de mi parte, porque no te puedo asegurar demasiado, pero para el ejemplo, digamos, imaginario sí, ¿no? Tenés un inconveniente y tomás una medida. La medida impide que, por ejemplo, exporten el aceite porque falta en el mercado interno y vos querés que tengan aceite, la sociedad tenga aceite accesible a un precio razonable y no tenga que pagar como si estuviera consumiendo el aceite en Dubái, ¿no? Entonces, en ese caso, los fondos que están ahí podrían decir, oye, yo puse la plata porque ahí yo suponía que iban a ganar tanto haciéndolo tal y cual cosa. También podrían hacerle juicio al Estado por interferir en la empresa. Claro. Estas cláusulas son muy peligrosas. En la medida que cotizan en la bolsa de Nueva York están sometidos a la ley extranjera al 100% todos estos papeles. Y el Estado está involucrado indirectamente, nos guste o no. Por eso cuando se habla de estas cosas, el sector privado argentino se abroquela y se pone del lado de los fondos. Pero claro, ¿cómo no se va a poner del lado de los fondos si son los tipos que en realidad son dueños de ellos mismos? Claro. Es decir, esto sirve para abrir un poco los ojos. Es decir, no es fácil hacer política de Estado en estas condiciones. Hay que tener imaginación y mucho valor para cambiar las cosas. Hay que tener imaginación y mucho valor. Es decir, digo imaginación porque hay que encontrar soluciones donde estos ataques jurídicos tengan algún grado de neutralidad. Y hay que encontrar una mecánica de valor porque vos sabés que van a manejar todo el aparato económico, porque es íntegramente todo. Lo que estoy viendo yo acá es que prácticamente es todo el aparato económico donde está el pancito en todos los platos. Pero en algún lado donde vos afectes un interés va a saltar todo enseguida. Eso es evidente. Sin contar con que entre las otras cosas que están en las mismas condiciones se incluyen los bancos, compañías financieras, aseguradoras, no sé, la lista es interminable. Carlos, esto es... Sí. Vamos, te propongo ir a un pequeño corte, volvemos enseguida y por supuesto completar esta parte. Lo que pienso, y tiene que ver también con que todas estas cuestiones que se privatizaron en los 90, que después trajeron todas las consecuencias posteriores, cuando viene la especificación, las empresas estaban dentro de un estado de consumo en dólares, ganaban en dólares, etcétera, y de repente pasamos a pesos por las condiciones que fueran, que no se podía sostener el sistema monetario de esa manera, y bueno, y se genera todo el conflicto, después empiezan todos los juicios, ¿no? Pero también la traición, ¿no? Quiero que hablemos un poquito de eso también, que son involucrados muchos gobiernos, no solo el de Macri. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos enseguida con Carlos Joseaga. Por supuesto, escríbanos allá Proyecto Argentino, @yahoo.com. Ya volvemos. 24º Encuentro de Formación Católica de Buenos Aires. Amor y verdad en tiempos de definiciones. Te invitamos a participar de una jornada de reflexión y aprendizaje, con la presencia de destacados oradores que nos guiarán en estos tiempos de discernimiento y compromiso cristiano. Monseñor Athanasius Schneider, Padre Carlos Span, Antonio Caponeto, Héctor Giuliano, Alfredo López, Jordán Abud, Ernesto Alonso, Mario Caponeto, Juan Carlos Monedero, Silvina Marlia de Alonso, Claudio Rossi,
peña folclórica, servicio de guardería para familias con niños, exposición y venta de libros. No te lo pierdas, un espacio para el encuentro, la fe y la comunidad. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Bueno, estamos en el segundo bloque con el licenciado Carlos Joseaga. Carlos, había quedado en el bloque anterior, venías comentando este tema, ¿no?, de los contratos del gobierno de Macri. Supongo que desde la privatización, la dolarización del sistema, la pesificación después asimétrica y toda esta sanata que hubo después, que obviamente trajo, si todas esas privatizaciones o concesiones se habían hecho en una moneda determinada y en esa moneda determinada resguardaba la cotización en bolsa y esa cotización en bolsa daba el derecho a litigar internacionalmente, la pesificación, ¿qué es lo que trajo? Cuando las empresas ya no ganaban lo que esperaban ganar y de repente se encuentran en pesos sin dólares. ¿Qué trajo? Trajo una renegociación con mayores tasas de interés y bonos más importantes. O sea, todo lo que se hizo para renegociar toda la deuda, que era lo que había quedado colgando, a los holdouts y todo eso, todo lo que se hizo fue emitir nueva cantidad de bonos con intereses más altos, con plazos incluso más cortos, pero y con cláusulas más duras para la Argentina. O sea, lo que seguimos en el mismo tren en el que veníamos del principio. O sea, ahora los bonos no pueden ser bonos basura, tienen que ser bonos más importantes y garantizados con la legislación extranjera. Entonces se cambiaron unos por otros, y de ahí en adelante es lo que viene ocurriendo en forma sistemática, y ahí sí le podemos pasar la pelota en gran medida a lo que siempre nos cuenta la gente que se especializa en el tema de la deuda, porque esto al final termina cargándose en la deuda, sin ser préstamo de deuda. Claro. Porque cuando viene un fallo de 16.000 millones de dólares, ¿a dónde lo van a poner? Lo van a poner sobre el tesoro, y eso va a formar parte de la deuda. Cuando se hizo la renegociación de Roberto Lavagna en su momento, que se hicieron una serie de cupones parecidos, había un cupón que es el que ahora también terminó en un juicio internacional donde volvimos a perder hace unos días, que era el cupón atado al PBI. ¿Por qué? Porque el cupón atado al PBI implicaba que iban a pagarle una especie de mayor interés, o como un premio más que interés, porque el interés ya tenía. Además del interés había un premio a los que aceptaban ese bono, que recibían un suplemento de tasa si subía el PBI. Ahora, esta gente que se tomó ese bono argumenta, con algo de razón, que como el gobierno argentino durante un periodo largo estuvo retocando las cifras del Producto Bruto, que es la época de Moreno, el INDEC y todo eso, estuvo retocando el número que estaba dando, ellos no pudieron cobrar el premio que estaba establecido en el contrato. Claro. Y bueno, el juez le dio la razón, porque acá se venía diciendo pública y notoriamente que se habían manipulado las cifras. Por lo tanto, ¿y quién manipuló la cifra? Fue el gobierno, de quien dependía el INDEC. Por lo tanto, el gobierno argentino está condenado otra vez en otro juicio, también en miles de millones de dólares, que no se sabe hasta qué número va a llegar. Está condenado de vuelta por no haber cumplido el tema de
digamos, el premio, el surplus, el sobretasa, por el aumento del PBI. Eso fue en tribunales de Londres, ¿verdad? Recientemente. Eso fue en tribunales de Londres y se corresponden a unos bonos de la era Kirchner, que fue dos renegociaciones, que fue todo lo del 2005 y la siguiente en el 2010. Sí. Las dos aperturas que se hicieron para renegociar. Ahora se entiende por qué los acreedores salieron corriendo a aceptar la renegociación. Claro. Es como si yo te debo 1.000 y vos no me podés pagar 1.000 en ese momento y vengo y te digo, mira, vamos a hacer una cosa, en vez de 1.000 te voy a deber 2.000 y te voy a dar una sobretasa si crezco mucho y todo eso. Ahora, de ahí salen las famosas tasas chinas también de la Argentina, que crecía tasas chinas, claro. Toda esta gente estaba inflando todo eso como imagen también, porque sabía que le iba a servir en algún momento y ahora está a la vista que llegó ese momento a quejarse ante tribunales extranjeros, de Londres en este caso, como bien decís, a quejarse porque la Argentina dice que le pagó de menos, que le tendría que haber dado, a medida que iban venciendo los cupones, le tendría que haber pagado más y le pagó menos porque retocó el índice de crecimiento. Increíble. O sea, nosotros teóricamente hemos crecido más que los chinos, pero no importa, sabemos que no es cierto, pero el juez le dio la razón. Además, ¿a quién se le ocurre poner esos tribunales, no? Sí, bueno, lo que pasa es que con tal de no pagar, es que total regalan para el futuro, total el futuro se hace cargo otro, ¿no? Ahora, mirá, yo quiero que la gente se dé cuenta de las cosas cuando son concretas. Todos estos fondos y este sistema ahora, que es mucho más duro que el que dio origen como veníamos hablando en los años 90, cuando recién empieza, lo que tenían eran papeles que no podían servir para nada. O sea, estaban obligados a negociar con el Estado argentino. Y el Estado argentino, si hubiera querido, hubiera podido recomprar y hacer como hizo Fujimori, pero tampoco lo hicieron. Es decir, no lo hicieron y ya no lo harán, por supuesto, ¿no? Porque le han cambiado varias veces los papeles en todo este ciclo de renegociaciones constantes. Ahora, uno mira eso, ¿cuándo ingresan los grandes fondos? Porque acá el problema no es cuando estaban repartidos los bonos entre los jubilados japoneses, los italianos, no. ¿Cuándo aparecen estos grandes poderes de los fondos que están manejando casi el mundo? Claro. Imagínate vos, nada más que BlackRock es uno que suma el PBI de Alemania y Francia juntos. Sí, increíble. La plata que manejan en todas partes del mundo hacen la misma política. Sí. Es decir, ellos no están financiando obras públicas, no están prestándole plata directamente al Estado, no están haciendo ninguna de esas cosas. Se están metiendo en las compañías y están comprando títulos de la deuda, nada más en determinados momentos. Es decir, el BlackRock se quejó muchísimo en su momento, Larry Fink se quejó, incluso ha hecho conferencia de prensa diciendo que la Argentina fue el único lugar donde perdió plata, que dijo un montón de cosas. Pero nunca se fue de la Argentina, como podía haber hecho. No se fue absolutamente nunca, ¿no? En la época de Alberto Fernández amenazaba con irse y todo eso. Si BlackRock se iba, Alberto Fernández duraba 30 segundos más o menos, porque vendía todos esos títulos y la deuda iba a valer nada y iba a ser una catástrofe para todos los títulos, todas las empresas, todo iba un desastre. No pasó nada. Y encima de que no pasó nada ni va a pasar, después vino este proceso que se acaba de abrir, porque en este periodo, desde que está Milei, ganó 40% en dólares. Claro. BlackRock en la Argentina. Claro. Ahora no creo que ni el narcotráfico gana tanto. Ahora, en estos tipos que son tan influyentes, ¿no? Que de alguna manera manejan la prensa, porque BlackRock, State Street, Vanguard son las dueñas del mundo entero, de la producción, en fin, las deudas. Pero si ellos dicen algo, pueden generar una hecatombe en un país y se apoderan por monedas con más sobre el país. O sea, si yo tiro los bonos argentinos para abajo, muchas empresas van a empezar a largar los bonos y los tipos se van a comprar a pinche negocio, ¿no es cierto?, bonos baratísimos. Y cuando esto cambie, espero, y cuando esto cambie el péndulo y pase para el otro lado, ahí será el dueño del 90% del país entero, ¿no? De toda su producción y sus empresas, etcétera. No, eso son manipulaciones como quien también trabaja en los mercados que juega con eso, como lo hizo Soros, por ejemplo, con la libra esterlina.
Pero claro, pero eso que vos estás diciendo es exactamente lo que viene ocurriendo y lo que va a seguir ocurriendo mientras que la política siga siendo la misma. Cuando yo lo escucho a Rubinstein, o lo leo, no lo escucho, lo leo en los medios diciendo, uy, bueno, lo que está haciendo Milei, el ajustazo y qué sé yo, y todo lo demás era muy necesario, nosotros hubiéramos hecho lo mismo. O sea, que si hubiera ganado Massa hubiera sido la misma política que está haciendo Milei. Exacto. Bueno, eso sale de un mismo poder. Esto no sale de dos poderes diferentes o de dos visiones diferentes. Vos podés tener la visión que quieras, pero estos tipos ya de antemano están condicionando la política argentina. Si yo estoy convencido de que esto pesa demasiado en la cabeza de los políticos, porque nuestros políticos, vuelvo a decirte, no son gente que tenga vocación de poder nacional, son gente que tiene vocación de poder individual. Sí. Y es muy vulnerable alguien que solo tiene vocación de poder individual frente a un grupo de estas características, porque no tiene otro proyecto. O sea, si vos tuvieras otro proyecto, podrías decir, bueno, mira, yo voy a ir limitando, y a medida que se vaya venciendo esto, o no voy a pagar, o voy a entrar en default y no voy a pagar nada. Quizás sería una política, ¿no? Y vamos a ver qué pasa, porque ya que debemos tanto, como decía JP Morgan, ¿no? Si vos debes $100, tenés un problema con el banco, pero si vos debes $100 millones, el banco tiene un problema con vos. Claro, ¿no? Claro, tal cual. Ahí se sienten y negocian todo lo que haya que negociar con tal de que sus números no queden en rojo, ¿no? Porque eso exactamente. Entonces hay que ver que tampoco son invulnerables totalmente. Ya han perdido en algunos lugares. Y no tienen peso en otras latitudes, ¿no? Por ejemplo, se creyó que con todas las sanciones y todo lo que se le aplicó a Rusia tendría que estar quebrada. Y sin embargo Rusia no está quebrada en absoluto, al contrario. Le está yendo mejor que antes. Sí. Es decir, hay un montón de señales, pero eso requiere una política, un cambio político, una visión diferente. O sea, esta gente considera que por ese procedimiento se va adueñando de la decisión en todos los campos. Y hay empresarios que la única forma que tienen de mantener sus empresas es ir a recurrir a esos capitales porque es el sistema más fácil. Vienen a buscarte, te dicen, qué interesante, vos tenés el dominio, ponele, del acero en la Argentina. Porque, ojo, en Ternium, en Sideral y Ternium están metidos, por ejemplo, como accionistas muy importantes. Entonces uno dice, ¿de quién es la plata? ¿Es de Roca o es de Larry Fink? Bueno, quiero decir, Larry Fink yo lo tomo como una cara de la corporación BlackRock. En realidad tiene un 1%, no tiene mucho, pero es la figura que va y habla y sale y pone la cara por todo, es el que expresa, digamos, las cosas así. Pero ha llegado a chantajear incluso al gobierno americano. La última carta que le mandó a los candidatos en Estados Unidos es una carta bastante complicada. Le dice, ustedes son unos inútiles que no saben hacer obras públicas, que no van a poder mantener el sistema como está, que el dólar se les va a caer al piso, no lo van a poder... Déjenme a mí, que yo me hago cargo de todo y ustedes dedíquense a hacer política. Les escribe eso. Sí. O sea, el poder y los negocios los manejamos nosotros, las obras las hacemos nosotros, todo lo que ustedes no van a poder hacer porque si no, no van a poder sobrevivir. Políticamente va a haber guerra civil en Estados Unidos. Eso escribió Larry Fink. Y probablemente sea el tipo que, bueno, total son dueños de Estados Unidos, o sea que perfectamente pueden hacerlo ellos. Simplemente necesitan una figurita que aparezca como un candidato y juegue, pero al final las directrices, la política de desarrollo, las inversiones que ellos las hacen estos grupos económicos. Claro, esto echa por tierra también los planes de Schwab y del foro de Davos y todo eso, porque esto está mucho más arriba que eso. Claro, totalmente. Esto está mucho más arriba, esto es mucho más grueso, mucho más importante. Sí. Carlos, te quiero preguntar, bueno, hemos pasado todo el proceso Menem, que fue las privatizaciones, se firmaban todos esos contratos, ¿no? Donde al final de cuentas se litigaba en jurisdicción internacional. Después vino de la Rúa, después vino Duhalde, después vino, por supuesto, Kirchner, Cristina, en fin. ¿Cómo podemos hacer una comparativa de quiénes fueron más, llamémoslo, entreguistas, se puede decir, que más tuvieron juicios, que más arreglaron, que más maquillaron o más perdieron? ¿Cuál de esos gobiernos podemos decir fueron los más
qué sé yo, que hubo más juicios y hubo que tener más arreglos, que eso aumentó la deuda externa, en fin. ¿Cómo lo podemos catalogar? La verdad es una pregunta difícil, porque la pelota la puso en marcha Menem. Sí. Pero estas son explosivos de acción retardada. O sea, hasta que la convertibilidad no explotó, Todo andaba bien. Se siguió haciendo mucha diferencia, claro, a favor de estos grupos en la Argentina, y las cosas fueron bien mientras Menem tuvo cosas para vender. O sea, para el 1998, cuando Menem ya no tenía más cosas para vender, a Menem se le empezó a deshacer todo el poder político. Claro. Era cuando Menem lo hizo, las bromas que le hacían, y ya estaba liquidado, o sea, ya se sabía que eso no iba a durar. Entonces, en el interín llega De la Rúa, por eso Duhalde pierde las elecciones, porque digamos, el peronismo, mano de Menem, se ocupa de que la cosa no le pueda funcionar nunca a Duhalde. Eso es clarísimo. Pero también es cierto que el poder en manos del peronismo se había desajustado bastante, ya no teniendo más recursos que sacar por vía de las ventas. Y además, ya no tenía magia para hacer en esto. ¿Sí? Era asumir deudas y nada más que deuda. Cuando llega De la Rúa, le explota la convertibilidad, todo esto entra al default. Entonces, a De la Rúa no sé en qué posición, porque él trató de mantener lo inmantenible. O sea, él quería mantener la convertibilidad y este sistema funcionando, pero este sistema quería retirar sus ganancias, irse de la Argentina momentáneamente, porque las cosas ya se veía venir que no iban a seguir, de la misma manera que habían estado durante todo el menemismo y durante toda la convertibilidad. Entonces era el momento de, como dicen en las bolsas, de tomar ganancia y salirse un momento, a esperar que todo reviente para volver después en otras condiciones. Eso es clarísimo que fue así. A eso viene la época del 2001, la crisis y todo eso, que explota la convertibilidad, ya sabemos en qué condiciones quedó la Argentina, ¿no? Y ahí empieza esa sucesión entre default y renegociación. El tipo que dice que hay que ir al default y que se ve obligado a ir al default, porque no creo que sea una idea que se le haya ocurrido así como solución, sino que se vio obligado, es Rodríguez Sá. Pero ¿cómo termina Rodríguez Sá? Rodríguez Sá es expulsado inmediatamente por una alianza entre Duhalde y Alfonsín. Para terminar, pero mal, porque lo rodearon con la policía, lo amenazaron de muerte, el tipo se escapó a San Luis y entregó la renuncia de San Luis porque no quería venir a arriesgar la vida. O sea, esto no era tan fácil. Y estos poderes no son tampoco tan inocentes, ¿no? Esto es la realidad pura de lo que pasó en la historia. Entonces, poner que quién fue más o quién fue menos. Cuando llegó el kirchnerismo, el escenario varió. Porque hasta ese momento, en el mundo, no en Argentina, en el mundo estaban los inversores de distintas clases, institucionales, no institucionales, los bancos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario, que son interestatales, el BID, todo eso funcionaba de una manera determinada. Ya cuando llega el kirchnerismo se encuentra con un escenario distinto global, y es que aparecen estos grandes fondos en la escena. Entonces empieza a cambiar un poco el eje de la cosa. Vos le pedís plata para renegociar deuda y empezás a colocar títulos, te aparecen estos y te van comprando los títulos. O sea, el problema es ir a buscarlos. Es decir, lo que ocurrió del 2013 en algún momento, incluso el famoso desendeudamiento, que nosotros sabemos bien que no fue tal, bueno, está todos los tomos de Giuliano para probarlo, que son nada menos que 12, ¿no? Es decir, eso está claro que no hubo tal desendeudamiento. Lo único que hubo es pagarle al fondo con un crédito más caro de otro. O sea, porque el fondo quiso que se le pagara en ese momento. No solo le pagamos nosotros, también le pagó Brasil. Casi con unos días de diferencia. O sea, ¿por qué? Porque se había hecho una política para que el fondo limpiara sus números, se pusiera todo más en orden. Estados Unidos no quería poner más plata. Había una serie de coyunturas. Pero en el medio aparecen estos fondos. Y estos fondos son los que compran deuda. Y lo que nosotros hicimos es, cada vez que hubo que juntar plata para algo,
aparte de los blanqueos y esas soluciones tipo tapón que nosotros tenemos, aparte de eso, lo que se hace es ir a vender esos bonos en los mercados internacionales. Por eso tanto tema con el riesgo país, por eso tanto tema con los mercados internacionales, que uno dice, párenla un poco, porque realmente el asunto es que te estás metiendo cada vez más hondo en el mar, ¿no? No es una cosa que esto te ayuda a salir. Claro. Esto no te ayuda a salir, porque si los políticos lo ven como una cuestión de gobernabilidad. Dicen, bueno, si yo consigo colocar Milei, te voy a poner el caso de Milei. Milei dice, yo quiero 15 a 20 mil millones de dólares y dolarizo. Necesito a alguien que me preste 15 a 20 mil millones de dólares. No se lo prestan ya, porque la Argentina está tan al fondo del mar que si le ponen un gramo más de deuda se precipita hasta el fondo, ¿no? Sí. Esta es la realidad. Ellos tampoco están interesados en eso porque entonces sí no van a poder cobrar. Claro. Entonces la idea es, vamos a prestarle un poquitito, vamos a renegociarle los vencimientos que tenemos pendientes, vamos a ayudarle a pagar un poquito con el FOA, así la cosa sigue y mientras tanto seguimos comprando empresas, seguimos ampliando nuestro potencial regional. Claro. Porque esta gente es la que consiguió que Chile y la Argentina hicieran desaparecer el límite de la cordillera para que dos mineras en las que tienen sus inversiones, ¿no?, pudieran explotar en conjunto un yacimiento de oro y plata, ¿no? Claro, de un lado y del otro, sí, tal cual. De un lado y del otro, pero no existe más la frontera. O sea, la gente ahí circula, la gente de la empresa o de las empresas, porque han hecho un sistema dual. Pero es un sistema dual donde la frontera no existe, porque teóricamente si vos vas a pasar con mercadería de un lado para el otro, a llevar, a extraer, a mandar camiones, a extraer mineral, ir a procesarlo, pasás forzosamente por algún tipo de aduana. Claro. Bueno, ahí ya no está más el límite, ni ahí, tampoco ni siquiera están las Fuerzas Armadas de ninguno de los dos, no hay nada, son ellos. Se quisieron dueños de un pedazo, extrajeron un pedazo de América Latina y se apropiaron. Los que logran eso son estos fondos. No lo logra el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Eso está para la infraestructura, cosas en las que estos fondos muchos no invierten por el momento. Y el problema que tienen con los chinos es justamente ese, que los chinos les compiten en cuanto a lo que es infraestructura. Pues los chinos están invirtiendo mucha plata financiando infraestructura en muchos lugares del mundo. Entonces eso les molesta bastante como cosa, ¿no? Porque es que hay un poder que tiene mucho dinero y que se está metiendo, y además de tener dinero tiene poder industrial, ¿no? Que es importante. Entonces ese es el desafío. Eso puede llevar a la guerra, obviamente, pero estamos hablando ya de geopolítica y estamos muy lejos de la Argentina, eso, ¿no? En el sentido de que el poder está mucho más alto de lo que nuestros políticos aspiran. Carlos. Y nuestros políticos aspiran en una interna, es una interna de aldea lo nuestro. Claro, sin duda, sin duda. Pregunto, ¿no? Porque en realidad hemos tenido tantos juicios y, bueno, todo lo que consideramos que lo nuestro termina en un tribunal internacional, por lo general vamos a terminar perdiendo. El que pierde siempre es el pueblo, porque el gobierno, bueno, es circunstancial. Nunca ganamos ninguno. Nunca ganamos ninguno, siempre perdimos. Y siempre el que pierde es el de abajo, el pueblo, que es el que termina pagando el pato porque hay que adquirir más deuda y ahora hay que pagarla y toda la pirola esta que ya conocemos. ¿Se tiene una idea del monto general de la pérdida de la Argentina en todos los juicios que han habido extraterritoriales? Mira, yo no tengo hecha la cifra, pero en el CIADI se deben haber perdido fácil 20, 30 mil millones de dólares, solamente en el CIADI. Y después ahora tenemos 16.000 de IPF, más 1.000 y pico con esto del bono del cupón PBI, y hay otros juicios pendientes que todavía están en proceso, ¿no? Pero que no es difícil que nosotros tengamos la más mínima oportunidad de ganarlo, porque esos fueros están elegidos con toda intención en los contratos. Pero los contratos vienen escritos ya directamente de afuera. Por eso, la otra cosa que va a pasar, que discúlpame que ahora me acordé de algo que no quiero saltearme, y es que todos los contratos del RIGI tienen esto. O sea, todo lo que pueda venir por ahí va a tener esta cláusula. Todo, absolutamente todo tiene esta cláusula.
también está aprobado por el Congreso dentro de la ley base. Increíble. Claro, y bueno, y eso va a ser peor porque las condiciones de la Argentina están peor, la moral y la forma de hacer política es la peor, y el que esto no me importa porque no es mío también es lo peor, ¿no? Y es así. Para ir concluyendo, si te parece, ¿no? Porque el presidente Milei acaba de decir que Cristina Kicillof, qué sé yo, le llegaron una deuda de 41.000 millones de dólares que hay que pagar, que debe ser todos estos juicios, sin duda, ¿no? Pero también es verdad, lo planteaba tanto Luis Alberto Rey como Héctor Giuliano, que el Milei había provocado una deuda, supongo entre el Banco Central, el Tesoro y qué sé yo, en 7 meses de alrededor de 72.000 millones de dólares, 7, 8 meses, ahora debe ser 100.000. Sí. Pregunto, ¿no? ¿Eso en deuda de qué? Porque eso no es al fondo que hay que pagar, eso es una deuda interna entre lo interno. ¿Cómo se cataloga eso? No, esos son los pases y lo que eran las LELIX y las LEVAC que le pasaron todas al Tesoro. Lo que pasa es que esos se vencen porque son deudas a muy corto plazo que hay que renovarla casi semanalmente. Casi semanalmente hay vencimientos de todo eso. Y la forma que tiene el gobierno de que no le pidan la plata es poner tasas más altas y dar títulos con más valor. Entonces la deuda con ese mecanismo semanal crece más o menos 10.000 millones de dólares por mes. Es una especie de taxímetro, pero el miedo que tiene el gobierno es que todos estos que son tenedores, básicamente son los bancos los que tienen esos títulos, donde también están estos grupos, ¿no? Como accionistas. Claro. El temor que tienen es que le digan, bueno, deme la plata y se vayan a comprar dólares. Entonces el dólar estalle y en ese momento el gobierno se termina. Entonces lo que hace el gobierno para evitar eso es pagarle cada vez más, y bueno, esos son los 10.000 millones al mes que se incrementa sola esa deuda, porque es por renovación. Claro. Además de que están emitiendo a los pavotes, ¿no? Claro. Pero hoy y ayer he visto programas de economistas de una orientación liberal, totalmente liberal, llamando la atención sobre que la emisión está descontrolada. Porque otra de las cosas que ocurre es que los títulos que están cifrados en pesos, pero que pagan a razón del dólar, esos que servían para el carry trade, porque recordémonos que el dólar está subiendo y bajando, digamos, va a esa razón del 2% que fijaron inicialmente, por lo tanto el dólar se está atrasando y esta gente está acumulando cada vez más dólares a través de estos sistemas de renovación. Entonces el gran miedo, vuelvo a decirte, es que digan un día, deme la plata que me voy a comprar dólares. Chao. Ese día a Milei se lo llevó el viento. El miedo es ese. Pero esto indica que esto ya está totalmente fracasado, ¿no? Desde mi punto de vista, lo que está demostrando la necesidad de endeudarse en 10.000 millones de dólares equivalentes todos los meses es un fracaso absoluto y total. Esto no va para arriba. Es imposible que con una tasa de rentabilidad en pesos o dólares de esa naturaleza haya alguien que se le pueda ocurrir invertir en la economía, en una empresa, poner una compañía o venir a invertir en la Argentina en hacer algún tipo de actividad. Si es más fácil ir al sistema y te paga. Mirá, ya te dije, este año solo BlackRock con los títulos que tenía, 40% en dólares. ¿Quién le va a pagar 40% en dólares? Nadie. Nadie. Bueno, se estaba pagando hasta el 90%, ¿no? Y 140%. Decime, Carlos, ahora, si el ministro Cavallo es experto en bonos y nos hizo quebrar durante el gobierno de Macri, generó una timba que le costó al Estado argentino, al pueblo argentino, una fangote de plata incontrolable. Y él sabe que esto es una bola que no para, y él es experto en el tema de bonos, y todos los bonos lo están comprando todas estas empresas y los bancos y qué sé yo. El tipo tiene que estar metido hasta
despeje, ¿no es cierto?, con todo esto, y debe estar levantando con pala, porque de alguna manera lo que no cobre hoy o salte hoy da lo mismo, porque mañana es trillonario. Bueno, esta es una realidad que hay gente que representa ciertos intereses, ¿no? Es decir, esa es la realidad. Es decir, Henry Kissinger en su momento, que fue secretario de Estado norteamericano y se volvió como un consultor sobre política internacional y otras cosas, gratis no lo hacía. Sí. No creo que los que trabajan en finanzas trabajen gratuitamente. Eso es muy difícil. Pero además hace sus propios negocios, porque acá está el tema, por ejemplo, que hablé recién de los 200 contratos que representan el 70% de la energía que consumimos. Esos contratos de la era Macri, precisamente, los firmaron más o menos con sus amigos y le dieron un 85% de ganancia en dólares, sin ningún problema. Todo se hizo a través de una consultora que el que quería tener un proyecto exitoso tenía que ir por esa consultora, ¿no? Y el abogado era el hermano de Quintana, que era el jefe de gabinete, creo, ¿no? ¿Me equivoco? No sé. Ahí estaba, de Quintana o Lopetegui, de uno de los dos. El hermano de uno de los dos era el abogado que hacía los contratos. Entonces, bueno, son 200 contratos. Esta gente, por supuesto que se ha hecho rica. Y por supuesto que va a defender ese modelo, porque es un modelo donde están ganando lo que no se puede ganar en ninguna parte del planeta, haciendo poco y nada, prácticamente, porque todo eso se hizo con dinero ajeno. Claro, y es timba. Bueno, vamos a ir cerrando. ¿Alguna otra así cierre que quieras darle más o menos a este tema? Porque la verdad es... Sí, como cierre, yo creo que si uno realmente tiene la expectativa de que la Argentina algún día cambie, este tipo de procedimiento tendría que estar por lo menos legislado internamente, no que el Congreso así avala y después le da poderes especiales para que haga lo que quieran. Esto es una locura completa. Lo que nosotros estamos haciendo, o es una complicidad tan grande que, bueno, ya entonces toda la clase política tiene la mano metida hasta el codo en este asunto. Pero yo diría que habría que regular que esto no se puede continuar haciendo de esta manera. Sé que hubo intentos en algún momento y hubo proyectos tratando de que se dijera que la deuda debe ser regulada bajo las leyes argentinas, pero eso nunca ocurrió. En realidad, siempre al final se le dio poder para que se hiciera bajo legislación extranjera. El argumento que se esgrime para eso, por lo general, es que, bueno, ¿y de dónde va a salir la plata? Porque tiene que venir de afuera, porque de adentro no viene nada. Eso es una irrealidad, porque en realidad todo esto es para sacar plata de la Argentina, no para otra cosa. Hay mucha plata de la Argentina. Entonces, no es que no hay plata en la Argentina. Si no tendría sentido hacer estos negocios. La verdad, no tendría sentido alguno. Esto está extrayendo, es una de las grandes mangueras. Cuando uno mira la deuda, dice, mira, la deuda es una manguera terrible que nos está causando un daño espantoso. No la podríamos, ¿estamos en condiciones de pagarla? No. Vamos a tener que refinanciar constantemente a mayor y mayor deuda, además de perpetua es creciente. Que son montañas de contratos, van a terminar cayendo adentro de la deuda, más tarde o más temprano. Que eso sí es lo que se busca, porque acá no vienen, ya te vuelvo a decir, yo no noto que se esté invirtiendo en nada. Pues si vos decís, uy, mirá qué cosa, vinieron estos tipos, hicieron, qué sé yo, todo el ferrocarril nuevo. Tenemos ferrocarriles por todos lados, una logística fantástica, ¿no? Se montaron varias plantas más de biocombustibles y estamos exportando, somos los primeros en el mundo vendiendo biocombustibles, haciendo cosas por el estilo. O estamos construyendo plantas nucleares o puentes o submarinos, no sé, lo que se te puede ocurrir. No hay nada. Es decir, lo único que hay son cosas que desaparecen. O sea, desaparece la educación, desaparece la salud, desaparecen cosas fundamentales, desaparece la seguridad. Y después se hacen, digamos, simulacros de que hay novedad, pero en realidad no hay nada. Si no estaría, otra sería la realidad, y no estaría la gente perdiendo su trabajo y el país decayendo. O sea, tenemos que tratar de encontrar la fórmula entre la gente que tiene otro pensamiento, de expresar que esto debe cambiar y ser normal, con una norma diferente. O sea, no aceptar más que todo pase por este tipo de mecanismo. O regular muy bien el mecanismo de inversiones de este tipo, dentro de lo que es la Argentina, bajo una ley argentina. Después, si hay algo que se quiere hacer fuera de eso, tendría que tener un tratamiento muy especial,
ser muy transparente, que cosa que no lo es, porque todo esto pasa entre gallos y medianoche, sesiones secretas del Congreso, parece que estuvieran aprobando invadir un país vecino, más o menos. Así que no sé, yo creo que la clave está por ahí, o sea, cambiar la regla, porque esta regla desde el 1990 en adelante, que es cuando empieza a hacerse notar, es una regla terrible porque todo va a tener, primero nos metemos en cosas que no vamos a poder cumplir y después nos tenemos que comer el juicio y ahí está el taxi que va sobre la deuda, ¿no? Sin duda. Carlitos, te agradezco muchísimo. Eso se llama traición a la patria. Y creo que es una constante en la clase política, ¿no? Y empresarial y todo, por supuesto. Así que no cabe duda de que los que hacen esas leyes se aprueban y firman contratos y qué sé yo, es justamente la traición a la patria. Total, mañana no están más, se ocupará otro y esa es otra responsabilidad. Y es tirarle la pelota a cualquiera que venga más adelante. Es así, ¿no? Sí. Claro que el que viene con las manos ya bastante atadas, ¿no? Claro, por eso, tienen menos posibilidades de maniobra. Carlos, te agradezco muchísimo por este encuentro. Valía la pena tocar este tema porque era algo pendiente. Sí, valía la pena. Bueno, un gustazo y nos vemos otra vez en la semana. Gracias, abrazo grande. A todos ustedes, por supuesto, los que quieren, proyectoargentino@yahoo.com, por favor, regístrense. Esto es increíble, ¿no? Porque cuando Alejandro Olmos planteó el tema de la deuda externa, nuestra deuda obviamente era 46.000 millones, una cosa por el estilo, y que se pudo haber hecho, ¿no es cierto?, durante el gobierno de Alfonsín, como decían que podía hacerlo, era estudiar el tema de los bonos, a quién se le dio, quién compró, cómo compró, cuándo compró, es decir, armaron una especie de análisis de la deuda. Bueno, eso no se hizo. Y después, al llegar el vencimiento del bono, que era el bono tramposo original de la deuda, mal hecha por la estafa que hizo Martínez Dios con la tablita financiera y todo esto, terminaron sacando el bono y entregando un bono nuevo. O sea que legitimaron la deuda gobierno tras gobierno desde entonces en adelante. También es una realidad. No hay un sentimiento patriótico en términos económicos. Y la patria no tiene terreno, no tiene territorio, va donde hay negocio. Y en eso están todos, los que son serviles del Ministerio de Economía y lo que es la política en general. Como dice Carlos Saga, ¿viste? Cada vez que viene un nuevo presidente tiene la mano más atada. Pero en realidad cada uno de los que viene de la mano de estas empresas. O sea, las tiene atadas relativamente, porque en realidad su función es darle de comer a esas empresas, no a usted como argentino. De eso no está contemplado. Y después el concepto político, ¿no? Lo que es mío, es decir, cuando uno ve el Estado, parece que todos miramos al Estado como que el Estado, bueno, es una entelequia ahí que no es nuestro, ¿no? Entonces el político cuando lo ve dice, el Estado no es de nadie, si no es de nadie es mío. Entonces la guita la hago yo, para mí, para mis intereses, para las empresas que me trajeron acá, y ahí están, viste, siempre haciendo y abultando dinero. O sea, todo radica en una traición a la patria, ¿no? Es increíble, inconcebible que en las oportunidades que tuvo la Argentina, como lo tuvo Fujimori en Perú, no la hayamos, es decir, que la hayamos tenido nosotros y no se haya aprovechado. Se puede haber creado, como hizo Fujimori, o un fideicomiso que compraba como si fuera ajeno, y entonces las deudas no estarían como están, y estaríamos desarrollándonos, y tendríamos empresas, y empleo, y viviendas, y estaríamos todos mejor. Pero esto es apretar, ¿no?, hacia abajo. Todos los recursos naturales se exponen y se llevan al extranjero. No hay nada, no entra un peso en la Argentina. Cada vez que descubren algo, tenemos una mina de oro. Mentira, la mina de oro es de BlackRock, no es nuestra. O tal cosa, no es nuestra, es de otro. Porque en realidad se concesionó y en realidad estamos alegres de que otro venga y se lleve las cosas. Estamos felices. Más yacimientos petrolíferos, no. Se lo lleva Sorensen y BlackRock y todas estas empresas que están litigando, ¿no es cierto? Woolworth. Y estamos contentos de que no es nuestro y contentos que nos dicen que tenemos algo que no es nuestro y que no lo vamos a disfrutar ni lo vamos a tener. Se lo lleva otro. Entonces es tremenda lo que es la política argentina, la economía argentina, quiénes la manejan. Entonces cuando hablamos de traición a la patria, esto es una verdadera traición a la patria.
La tenemos desde el 76 en adelante, es traición a la patria permanente. Han entregado lo que no es de ellos, lo entregaron a amigos de ellos, de los cuales ellos mismos se enriquecieron, pero siempre perjudicando al pueblo, ¿no? Siempre perjudicando a la Argentina, destruyendo a la patria, porque la Argentina es ¿qué? Mañana será de otro, las geografías cambian, mañana será otro país. Varios países, de hecho, están fomentando Mendoza, las provincias de la Patagonia, Buenos Aires, diciendo que ellos pueden ser un país independiente. Es decir, todo está pendiente de un hilo. Todo pendiente de un hilo. El día que se corte, se terminó la República, se terminó la patria, se terminó la Argentina. Por eso la Constitución nos dice que tenemos la responsabilidad como argentinos de defenderla. Aún con la policía, la gendarmería y la prefectura de Patricia Bullrich. Aún así, tenemos que defenderla. Nos espera otra entrega de Contracara, aquí por TV1. Toda la verdad primero. Gracias.